so. A través del programa de cooperación triangular Costa Rica, España, América Latina y el Caribe, el Gobierno de Santa Fe y el Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica iniciaron un proyecto de cooperación técnica Costa Rica-Argentina para la formulación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas de políticas públicas para la igualdad de género. Para favorecer el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en la transversalización de la perspectiva de género en la región y en el marco de la cooperación triangular, el Gobierno de Santa Fe, el Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica y el Programa de Cooperación Triangular Costa Rica-España llevan adelante el Seminario Internacional Avances y Desafíos de Políticas Públicas de Igualdad de Género en América Latina. Este espacio tiene como finalidad informar a la ciudadanía las políticas públicas que se han implementado o se planifican implementar y contribuye a la mejora de las políticas y planes de acción que garantizan los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Cada encuentro del seminario constituye en sí mismos momentos para la formación, reflexión y el análisis desde una mirada regional y nacional sobre los ejes, avances y desafíos de los planes de igualdad de género en la región, las políticas de los cuidados y el trabajo para la autonomía económica de las mujeres, violencia contra las mujeres y por motivos de géneros, ambiente y desarrollo sostenible con perspectiva de género. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Les doy la bienvenida a este tercer encuentro del seminario, en donde estaremos abordando el tema violencia contra las mujeres y por motivos de género. Mi nombre es Ornella Grossi, soy abogada, militante feminista y en este momento, actualmente me encuentro desempeñando el rol de directora provincial de Protección Integral contra las Violencias en la Secretaría de Estado de Igualdad y Género. Les agradecemos la participación a todos y todas el día de hoy y les recordamos que la sesión está siendo transmitida por el Facebook Live de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género y también por el canal de YouTube. El día de hoy estarán exponiendo Roxana Arroyo Vargas, Adina Castro García y Celia Arena. Vamos a introducir ahora, primeramente, un concepto de lo que entendemos por violencia contra las mujeres y por motivos de género. La violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones se fortalece y perpetúa en América Latina mediante la prevaleciente cultura patriarcal que limita las opciones de las mujeres y las somete a condiciones de subordinación con respecto a los hombres en diferentes ámbitos de la vida social y personal. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano de supervisión de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, afirmó en la Recomendación General 19 que la violencia contra la mujer
menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales. Y es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. De modo que los estados deben adoptar planes, programas, proyectos y políticas dirigidos al cierre de las brechas de género, tomando en cuenta los factores estructurales, sociales, económicos y culturales que sostienen y fortalecen diversas formas de violencia contra las mujeres. De ahí que las acciones y estrategias propuestas conllevan marcos flexibles, pero claros, que pueden ser adaptados a las condiciones territoriales y a los recursos disponibles. La pandemia causada por el COVID ha abonado el recrudecimiento de la desigualdad y la exclusión social. En América Latina, escenario que coloca a las identidades femeninas en una mayor vulnerabilidad ante las diversas formas de violencia e implica para los estados mayores desafíos para la prevención y abordaje de la violencia por motivos de género, de acuerdo con la normativa internacional que protege los derechos humanos de las mujeres, en especial la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Belém do Pará. En el encuentro se abordarán los siguientes temas. Abordaje integral de las violencias por motivos de género, articulado y coordinado entre instituciones del Estado. Promoción de la autonomía en todos los ámbitos de la vida. Cambio cultural hacia la igualdad e inclusión en un marco de los derechos humanos y no violencia. Promoción de masculinidades positivas e igualitarias, como respuesta al abordaje de violencia por motivos de género. Planes de acción de igualdad y género en el marco de pandemia por COVID-19, con énfasis en poblaciones vulnerabilizadas. Experiencias de Costa Rica y Argentina. Ahora le vamos a ceder la palabra a Roxana Arroyo Vargas, quien es vicepresidenta de la Fundación Justicia y Género y profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, abogada y notaria por la Universidad de Costa Rica, doctorado en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Bartolomé de las Casas, profesora de la Universidad Estatal a Distancia Maestría Estudios de la Violencia Social y Familiar, Costa Rica. Actualmente es catedrática del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN Ecuador, en el Centro de Relaciones Internacionales, con investigaciones en temas de derechos humanos y género, igualdad, no discriminación, relaciones internacionales y publicaciones. Roxana, te cedemos la palabra y muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Voy a iniciar mi presentación. Yo he titulado El derecho a vivir una vida libre de violencias en tierras de Abayala. Por supuesto, me voy a centrar en una reflexión sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas y las prioridades de los estados. Siempre me ha llamado la atención una de las frases, tiene grandes frases y grandes textos de Simone de Beauvoir, pero ella dice: no olvidéis nunca que bastará con una crisis económica, política o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes durante toda vuestra vida. Creo que ella tiene toda la razón. En nuestro continente de América Latina y el Caribe, nombrado por los pueblos indígenas como Abayala, debemos partir, y voy a dar como rasgos muy amplios, no tenemos tiempo como para precisarlos, pero para dar un panorama general, algunos puntos de reflexión. Yo diría que un análisis contextual nos dice, y ya lo sabemos, lo dicen los documentos, lo dice la CIN, que nuestro continente lamentablemente es un continente absolutamente desigual. Y esto, que ya es estructural, ¿no?, a nuestra historia, viene con un factor que agudiza esta situación que ya existía, que es esta pandemia mundial
que seguimos viviendo. Esto nos lleva a una reflexión de cómo la situación de las mujeres la estamos viendo, viviendo, analizando. Y podemos hablar de que hay una profundización en todos aquellos factores de racialización, discriminación étnica, exclusiones por identidad sexual y otras subalternizaciones. Como diría Lorena Camnal, sanar y defender el territorio cuerpo-tierra. Las feministas comunitarias, mayas, nos llaman la atención en la resignificación de los derechos y ellos hablan de cuerpo-territorio desde la cosmovisión, acercándose, por supuesto, a todas las reflexiones, sumando las reflexiones feministas y acercándonos a la famosa frase de la política sobre los cuerpos, el micropoder sobre los cuerpos que dijera Foucault. Pero no solo estamos en eso, como decíamos, esa racialización, sino que en nuestro continente no podemos negar que hay tendencias muy fuertes y que se han agudizado y la hemos visto en la expresión de fundamentalismos tanto religiosos como económicos. Aunque estamos en estados laicos, supuestamente, y muchos plurimulticulturales, solo son formalmente dichos. Y algunos pocos, o yo diría uno solo, que se sigue llamando confesional. Que por cierto es mi país, Costa Rica. Los poderes de facto, los poderes fácticos se ven de una u otra manera en regiones muy golpeadas como es Mesoamérica. O sea, los poderes fácticos están ahí presentes y vemos sus expresiones. Vemos como estos poderes fácticos que estaban antes de la pandemia, que estaban muy marcados por el narcotráfico, las redes de trata, y vemos como pensadoras como Julia Monarres, la gran maestra mexicana, o también otras compañeras maestras del feminismo, nos hablan de cómo el cuerpo de las mujeres vuelve a ser un cuerpo en disputa permanentemente, ¿no? La maestra Segato lo dice claramente cuando nos habla de esta guerra de baja intensidad sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y nos habla de esa violencia corporativa, anónima, que se expresa en forma privilegiada en el cuerpo de las mujeres y esta expresividad que se ve en este espíritu corpus de estas corporaciones. Todo esto nos habla de la existencia ya y la agudización de esos factores que develan lo que las feministas hemos descrito en larga data de la discriminación y la violencia sistémica que se vive en nuestro continente y que es agudizada por la pandemia. En medio de esto, no podemos negar los profundos avances acumulados a través principalmente de la resignificación de los derechos humanos por parte del movimiento feminista histórico y el movimiento de mujeres. Reflejo de esto lo tenemos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana que ya mencionaba Ornella.
principalmente yo que quiero señalar algo que siempre rescato. En la construcción de estos derechos y en la construcción del pensamiento feminista, considero que hay un aporte invaluable de nuestro continente. Este aporte invaluable es esa capacidad de conjugar los derechos humanos con la acción política, ética y jurídica, que es una característica del movimiento feminista latinoamericano. Inclusive, no solo a nivel interno, sino lo podemos comprobar si escarbamos la historia más de cerca, en el aporte para que en 1993 se reconociera la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. Debemos recordar la famosa conferencia regional para América Latina y la conferencia satélite, donde las mujeres feministas aportan en agenda esa gran consigna, uniéndose, por supuesto, a la estrategia mundial que traía el movimiento feminista. No en vano, el movimiento, nuestro continente, suma a la famosa Carta Magna, como lo diría Alda Facio y otras autoras, a la CEDAW, llamada la Carta Magna. Yo diría que la Carta Magna nuestra es la Belén do Pará. Es un instrumento que refleja las aspiraciones de nuestro continente. Y esto implica que haya habido una reconceptualización sobre la violencia en nuestro continente y un apoyo impresionante, digo, una fuerza impresionante para que, dado el cambio que se dio en la comunidad internacional, nuestro continente pudiese, los estados, empezar a elaborar las leyes que ya conocemos. Reflejo de esto, indicador de esto, es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la cual es una joya en muchos de las resoluciones o sentencias, empezando por el famoso sentencia del campo algodonero y terminando por una de las sentencias recientes el año pasado de Paola Guzmán, que aborda el tema del acoso sexual en el ámbito de la educación. Esta resignificación que se da en el derecho no se hubiese hecho, no se hubiera dado si no es por la conjugación de estos múltiples factores. Llamo la atención a esto porque yo creo que el feminismo latinoamericano y del Caribe tiene mucho que enseñar a otros feminismos, feminismo europeo y el español. Ciertamente las feministas y admiradas feministas y pensadoras españolas en filosofía son grandiosas, pero nosotros tenemos el gran bagaje de la epistemología feminista de los derechos humanos. Es nuestro continente que empieza a hablar esto fuertemente y reafirma que el tema de la violencia contra las mujeres pasa por todas las clases sociales y no se mantiene como se mantenía hace mucho tiempo una idea de que esto era un tema de países o continentes pobres o del tercer mundo, como se dice. Entonces, no podemos negar, como ya lo dije, que América Latina impacta en los cambios en la comunidad internacional y tiene un acumulado histórico. Este acumulado histórico implica que en nuestro continente se haya desarrollado una serie de leyes muy importantes, tanto en el ámbito de políticas públicas, políticas por la igualdad entre hombres y mujeres, y políticas de igualdad, y siguiendo la línea, obviamente, de CEDAW, Belén do Pará y recomendaciones generales 19, 35, 28, que se refieren a la violencia, que determinan que este fenómeno, que la violencia es
una forma de discriminación, obviamente lo es. Pero esto plantea al continente, a América Latina, una disyuntiva, que es que, y hablando en el tema de la justicia, que es el tema que a mí me convoca con mayor fuerza y el que he trabajado con mayor fuerza, estamos atrapados en dos culturas jurídicas, esta que ya mencioné, que está construida, y la otra cultura jurídica que prevalece aún la idea de la víctima provocadora, donde los derechos humanos no están, donde la igualdad sustantiva de la CEDAW, que nos habla igualdad de oportunidades en el acceso y en el resultado, no cala en la cultura institucional, o sea, en la mente de los operadores y operadoras de justicia, y sigue pensando que el trato diferenciado para las víctimas implica una discriminación para los agresores. Inclusive, prefieren seguir investigando los femicidios o los asesinatos de las mujeres, primero como posibles asesinatos y luego se cuestionan si son femicidios cuando ya el abordaje ya no da las pruebas necesarias. O siguen cuestionándose qué es la misoginia. O dicen que los tipos penales son muy ambiguos, son muy antropológicos, muy sociológicos y que no se puede ver. No estoy diciendo que no hay grandes esfuerzos, claro que los hay, pero no podemos negar que hay conviven estas dos culturas jurídicas. Los vemos en la sentencia, los vemos en el manejo de los medios, donde hacen investigaciones que llamo mediáticos y sentencias mediáticas sobre las víctimas de femicidio y las familias que son víctimas de femicidio. Entonces, lo que estoy diciendo es que a pesar de todos estos grandes avances, lo que tenemos es esta convivencia de estas dos culturas jurídicas. Lo grave de esto es que no es una cuestión teórica, sino que las personas que están atrapadas ahí son las mujeres, ¿ya? Sus cuerpos que se exponen al tema del acceso a la justicia. Con esto estoy diciendo que a pesar de este panorama, la Administración de Justicia, por estudios que realicé hace 2 años, podemos decir que hay muchas políticas públicas de igualdad y entre hombres y mujeres, acceso a la justicia, que impactan en una doble vía. Buscan democratizar, erradicar las discriminaciones institucionales, pero también fortalecen el tema del acceso a las mujeres para fortalecer el derecho a vivir una vida libre de violencia sin discriminaciones. Esto lo podemos ver en los poderes judiciales, defensa pública, ministerios públicos, policía, y tiene esta doble vida, hacia adentro y hacia afuera. Las legislaciones tienen mayores precisiones, vemos los tipos penales, etcétera, etcétera, y parafraseando a Celia Morós, como ella dice, conceptualizar es politizar. Y eso es lo que ha hecho el feminismo a través de las leyes, conceptualizar fenómenos y politizarlos, y los seguimos politizando. Por supuesto, hay un gran número de especialización y fortalecimiento de los mecanismos, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Eso es clarísimo también. Aquí voy rápido porque me quedan 4 minutos. Entonces, aquí podemos ver varias cosas. Si no hubiese sido por esto y todo lo acumulado, la pandemia no hubiera de los estados y principalmente de los dos sistemas, sistema de Naciones Unidas y sistema interamericano, advierten a los estados lo que va a pasar. Las posibles muertes de las mujeres, lo que va a pasar en la economía para las mujeres, la pérdida de autonomía por la pérdida económica, la posible violencia, la doble jornada, triple, la que quieran ustedes decir, la violencia cibernética,
no son fenómenos no anunciados, son fenómenos anunciados. Y son fenómenos anunciados porque teníamos ese acumulado. Aún así, las respuestas no fueron absolutamente pertinentes. Pero sí debo advertir que hay esta visibilización de la problemática que viene y que se sigue dando. Esto lo que nos pone en entredicho son antiguas y nuevas violencias, llamadas antiguas y nuevas violencias. Las que ya vivíamos, como muchos artículos de CLADEN, de las compañeras de CLADEN, han hecho investigaciones maravillosas sobre esto. Las violencias que vivíamos, la violencia obstétrica, la penalización de la interrupción del aborto, el acoso callejero, el acoso digital, y las problemáticas del acceso a la justicia que ya de por sí estaban y con la pandemia se agudizaron más. El ciberacoso, todos los obstáculos para los derechos reproductivos y sexuales, el tema de la violencia patrimonial, económica y simbólica. Estas formas de violencia han existido de mucho tiempo atrás, pero en la actualidad son reconocidas como un problema social en que interviene el Estado y tiene que seguir interviniendo. Este gran mosaico se agudiza y se profundiza en un contexto como el que dije que tenemos de este continente totalmente desigual. Debo recordar que la igualdad sustantiva de la CEDAW, ese instrumento maravilloso construido por nuestras aspiraciones, lo dice muy claramente. La igualdad de la CEDAW está basado en 3 principios: el principio de no discriminación, el principio de igualdad sustantiva y el principio de responsabilidad estatal. Son los 3 principios que están ahí. Y nos dice que la igualdad sustantiva no es algo que no se pueda medir, sino que la igualdad es ausencia de discriminación. ¿Ya? Por lo tanto, la igualdad sustantiva de la CEDAW implica ausencia de discriminación, y los indicadores que estamos viviendo ahora nos dicen que hay mucha discriminación, mucha desigualdad y desigualdad por asimetrías de género. Esta violencia económica que se suma obviamente a esta violencia sistémica, nos habla de deterioro de la vida de las mujeres, concentración del trabajo de las mujeres. Voy terminando, me quedan 2 minutos, no me da tiempo para dar datos estadísticos, pero ustedes ya lo tienen, la CEPAL lo ha dicho muy bien, el impacto sobre la concentración donde están los trabajos de las mujeres, ¿verdad? Donde se ve mayor impacto en esta pandemia, el impacto sobre la protección social, sobre los estados que ya estaban siendo desmantelados en lo que era todo el tema del acceso a la salud, y que son tomados casi sin tener posibilidades de dar respuesta a esto. Y cuando yo digo que el Estado, nuestros estados están en una situación de un continente totalmente desigual, las democracias como indicadores no pueden tener estas desigualdades sociales tan profundas. No hay democracia que aguante eso, y es una falsa democracia. Y las asimetrías de género en esas falsas democracias son enormes. Para terminar, algunas reflexiones de cierre. Es impresionante cómo los movimientos se han resignificado y actúan con resiliencia en esta situación. El movimiento feminista, del cual soy parte, no se ha callado ni un solo momento. Hay un acumulativo que es evidente en los documentos de la CIM y de otros, donde anuncian lo que va a pasar. O sea, hay un acumulativo puesto ahí y que se ha institucionalizado en políticas y que está ahí. Es un acumulativo que no se va a perder.
Soñamos en un nuevo orden social. No estamos pensando en el mismo orden de siempre. Yo, como feminista, me niego a la nueva normalidad que anunciaron, porque ni la normalidad anterior era normalidad para mí. Así que ese no es el paradigma de la construcción contra la violencia contra las mujeres. Lo que es cierto es que tanto Gladys Acosta, presidenta del comité de la CEDAW, ha puesto, y muchas feministas, y en la economía feminista volvemos a hablar del cuidado, de la antigua ética del cuidado, que se pone como centro para las políticas públicas. Porque todo esto, toda esta economía, toda esta violencia física, emocional, todo lo que estamos viviendo, y el indicador de femicidios, donde estamos hablando, como lo dice pensadoras como Ana Carcedo, como Montserrat Zagot, como tantas que mencionamos y conocemos, con este biopoder y esta nuda vida, la vida desnuda que no vale nada, la mujer sacra, o sea, el desecho. Lo que sabemos es que si escarbamos un poco después de esta pandemia, lo que vemos es que hay mucha misoginia. Y termino con esto. América Latina no puede ser que en América Latina y el Caribe el 10% más rico de la población concentra el 68% de la riqueza total, mientras el 50% más pobre solo accede al 3.5% de la riqueza total. La riqueza de los millonarios latinoamericanos creció en 155.000 millones de dólares el último año. Dicha cantidad de riqueza sería suficiente para acabar casi 2 veces toda la pobreza monetaria por un año en la región. No puede haber igualdad sustantiva ni una vida libre de violencia en un contexto como este. Por eso, el movimiento feminista es un movimiento antisistémico, y hasta aquí lo dejo. No, gracias. Muchas gracias, Roxana. Bueno, muchísimas gracias, Roxana, por tu exposición. La verdad que fue muy interesante, sobre todo las últimas reflexiones. Ahora le vamos a dar la palabra y la bienvenida a Dina Castro García, quien es abogada y coordinadora del Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica. Buenas tardes, Adina. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece un honor estar aquí, compartir con Roxana y con ustedes también algunas reflexiones de nuestra institución en torno a la experiencia que hemos tenido. Voy a compartir pantalla para mostrar una presentación que he preparado sobre esto. Veamos. Vamos a ver. Ok. Bueno, esto es lo que nosotras hemos planteado, bueno, lo que hemos visto en relación con la situación de, ¿verdad?, que se ha suscitado con esta pandemia, ¿verdad? Que no, que como dice Roxana, lo que hace es agravar, digamos, las condiciones que ya las mujeres teníamos en relación con la violencia hacia nosotros. Entonces voy a tratar 2 temas que son las implicaciones de la emergencia nacional COVID-19 en la prevención y en la atención de la violencia contra las mujeres y cuáles son los retos que hemos considerado como nuestros principales retos. Es un hecho que, como lo decía decía Roxana al compartir una frase de Simone de Beauvoir, las emergencias humanas, los desastres y las pandemias mundiales ponen a las mujeres, digamos, lo que ponen es en entredicho si realmente esos derechos que nosotros decimos que tenemos los hemos adquirido realmente, o si uno es más bien una lucha constante, ¿verdad?, por sostenerlos. Y aquí lo que vemos es que ponen a las mujeres y a las niñas en mayor riesgo de violencia. La actual crisis, ¿verdad?, por la pandemia de COVID-19 no es una excepción. ¿Qué hemos visto?
hemos visto que en aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el desempleo, no solo de las mujeres, ¿verdad?, que han perdido su empleo, sino de sus parejas cuando ellas dependen de ellos, implican obviamente la reducción de los ingresos económicos, ¿verdad? Y aumentan entonces la dependencia de ellas hacia las personas ofensoras y les dificulta salir de las relaciones violentas. Por ejemplo, para solicitar ayuda y para solicitar atención, muchas mujeres se desplazan a los centros de atención durante el tiempo en que aprovechan, digamos, para ir a dejar a sus hijos o a traer a sus hijos a la escuela, ¿verdad?, a los centros de cuidado o llevarlos a citas médicas, pero en este tiempo de pandemia, si no había escuelas, si no, ¿verdad?, si las citas médicas están reducidas al mínimo por el tema justamente de las restricciones sanitarias, pues esa dificultad, incluso en las salidas al trabajo, ¿verdad? O una salida durante la jornada laboral, ¿verdad?, hecha para buscar atención, no se puede hacer si ya no hay trabajo, ¿verdad?, fuera del hogar. Entonces, ha habido esa dificultad y además, bueno, el dinero, por ejemplo, para el pago de transportes, ¿verdad? Se vuelve también situaciones tan, que parecieran, ¿verdad?, tan nimias como esa, son realmente dificultades que enfrentan las mujeres y sobre todo, y que aumentan, ¿verdad?, con esta dinámica de la pandemia. Hemos detectado, por ejemplo, condiciones especiales de vulnerabilidad, ¿verdad? En razón de la edad, de la condición social de las personas, de la discapacidad, ¿verdad? Cómo se agudizan, cómo colocan estas condiciones especiales a las mujeres y a las niñas y a otras poblaciones en mayor riesgo de experimentar violencia. Por ejemplo, cuando la permanencia por espacios prolongados de tiempo dentro de la casa, tal vez en espacios muy pequeños, el aumento, digamos, de las condiciones de estrés para ellas también generan unas situaciones particularísimas, ¿verdad?, que es necesario también atender. Tienen entonces, y hemos tenido que reconocer, es importante que se reconozca, digamos, desde el nivel estatal, que hay un impacto diferenciado frente al confinamiento, ¿verdad?, para poblaciones con especiales, digamos, situaciones, necesidades, con condiciones distintas, por ejemplo, mujeres en las zonas rurales, mujeres refugiadas, mujeres afrodescendientes, migrantes, población, por ejemplo, trans, población con VIH, mujeres indígenas. Entonces, bueno, estas situaciones frente a la necesidad de confinarse, ¿verdad?, de aislarse frente a las restricciones de la movilidad, les presentan a ellas oportunidades limitadísimas de salir a buscar ayuda, ¿verdad? Aumenta, además, permite el aumento del control por parte de las personas ofensoras y una sensación también de impunidad. Nosotros hemos atendido situaciones en las cuales la persona dice, yo estoy en una situación de violencia, pero tenemos una restricción sanitaria, ¿verdad?, por un contacto cercano con una persona positiva, y entonces, ¿qué implica esa restricción sanitaria? Que las personas deben mantenerse aisladas, y eso nos ha puesto, digamos, retos de, bueno, cómo hacer con este tipo de situaciones para atender esas situaciones, incluso porque nuestro país tiene 3 espacios de atención, 3 albergues o centros de atención especializada para mujeres en situación de riesgo de femicidio, sus hijos e hijas. Y entonces, bueno, ¿qué hacer si tenemos una persona que está en una condición de riesgo de femicidio, pero a la vez está con una restricción sanitaria, ¿verdad? Es necesario, digamos, el reconocimiento de que la violencia es continua, de que la violencia no se interrumpe, de que no hay un momento de tregua, ¿verdad?, ni espacio para recursos de apoyo. Y y el reconocimiento de esto nos ha permitido llevar, digamos, a la mesa, a las mesas interinstitucionales, bueno, este tipo de situaciones que hacemos. Podemos entonces sacar a la persona ofensora y colocarla, digamos, en un espacio destinado para personas con restricción y que no tienen dónde vivir, restricción sanitaria y que no tienen dónde vivir. Eso se ha discutido también.
¿verdad? Porque sabemos eso, que lo que decía en otros contextos, cuando hay prepandemia, digamos, para hablarlo de alguna forma y no hablar de normalidades, las mujeres salen, digamos, y revelan su situación de violencia cuando pueden salir de casa y, digamos, con pretextos como este, ¿verdad? Desde el empleo que ellas tienen hasta, por ejemplo, algún asunto para atender de los hijos e hijas. La pérdida también de empleo por parte de algunos, ¿verdad? De muchos hombres, o cuando ellos han visto disminuidos sus ingresos, también aumentan los conflictos por estrés, pero que, digamos, revientan en las mujeres, ¿verdad? Que son las víctimas de esa violencia. Y entonces ahí una tiene que, bueno, ver cómo puede aumentar la frecuencia y la severidad de la violencia. Ahora, es importante tener esto claro. ¿Por qué? Porque no necesariamente durante el tiempo de la pandemia una podía, digamos, estar viendo un aumento de las solicitudes de asistencia o de atención, justamente por esas dificultades que las mujeres tenían para estar saliendo. Entonces, las instituciones priorizamos, digamos, del Sistema Nacional, que es el Sistema de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, insistimos, digamos, en la necesidad de priorizar en ciertas líneas de trabajo que tienen que ver con la atención de la emergencia, ¿verdad? Y en algunos casos también lo que se planteó fue, bueno, hay que priorizar en la emergencia sanitaria y ahí entramos en la discusión, bueno, la emergencia sanitaria pone en mayor riesgo de muerte, por ejemplo, a una persona, o la situación de violencia de género, ¿verdad? En su contra, también la puede poner en riesgo. Y entonces, ¿cómo se atiende? ¿Qué se prioriza frente a dos situaciones que presentan una condición de riesgo? Nosotros el año pasado atendimos hasta el mes de noviembre a 234 mujeres, ¿verdad? Y en el año anterior habíamos atendido a 203, ¿verdad? Incluyendo, digamos, a sus hijos e hijas, sumaban un total de 504 personas. La unidad de especializada de atención que llamamos Delegación de la Mujer en San José, ¿verdad? Que es una unidad donde hay atención interdisciplinaria, atendió el año pasado un total de 3.000, o hizo un total de 3.307 atenciones, y esto representó un 52% de aumento con respecto al año anterior, que había tenido 2.174 atenciones. Los informes policiales por casos asociados a la violencia intrafamiliar durante el primer semestre fueron menores, digamos, fueron mayores en el 2020 que en el 2019, ¿verdad? Y se registra un 22% del aumento de los casos y el aumento por delitos, de denuncias por delitos sexuales. Para el primer semestre del año 2020 se registra un aumento con respecto al año 2019, ¿verdad? De un 40%. Entonces, pese a eso, una tendría que pensar, bueno, sí, se registraron aumentos. Nosotros, por ejemplo, hubo un momento en los centros de atención y albergue que las mujeres no querían ingresar porque decían, bueno, pero si yo me contagio ahí por vivir con otras personas, voy a poner a mis hijos en un riesgo que en este momento no tienen, ¿verdad? Entonces, cómo para ellas también, cómo sopesar, ¿verdad? Su propia situación de riesgo frente, ¿verdad? De riesgo de femicidio por la violencia que experimentan, frente al riesgo por un contagio por COVID-19, ¿verdad? Estos son los datos de femicidios entre 2010 y 2020. Vemos un registro que nosotros teníamos que se llama femicidio ampliado, ¿verdad? En color un verdecito más claro. Femicidio ampliado antes de la reforma que experimentó la ley de penalización de la violencia contra las mujeres en este año 2021. Se refería a aquellos femicidios que no habían sido perpetrados dentro de una relación de matrimonio o de unión de hecho, porque así lo establecía la ley, ¿verdad? Restringía al femicidio al perpetrado dentro de una relación de matrimonio o unión de hecho. Hoy día no es así, pero hasta este año, digamos, que hubo la reforma, sí fue así desde el momento en que se creó la ley. Entonces, femicidios
¿verdad? Por su condición de ser mujer, ¿verdad? No se estaban registrando porque penalmente no existía el tipo penal, pero se registran, pero no se digamos, judicializan, digamos, o no se judicializaban con ese nombre. Hoy día, por ejemplo, estamos representando una y ok, parece que ya tuve como una interrupción, ¿cierto? Permítanme. Veamos. Ok. Bien. Vamos a ver. Ok. El impacto, digamos, de la situación, ¿verdad? Del COVID es mayor por el tratamiento que se le da en los medios, ¿verdad? Porque ha sido un tratamiento también, como decimos, amarillista, ¿verdad? Pero también el tratamiento, históricamente, el tratamiento que se ha dado a las notas de violencia contra las mujeres ha sido un tratamiento amarillista, ¿verdad? El que hemos estado tratando de trabajar con los medios de comunicación para cambiar eso, porque ha sido una forma de hacer un espectáculo de toda la violencia que las mujeres viven. Entonces, ha habido una respuesta social que legitima la violencia o que en otros casos es indiferente e insensible. Entonces, ¿cuáles son las realidades actuales y complejas que nosotros tenemos, que conocemos, digamos, en nuestra experiencia, ¿verdad? Las muertes de mujeres que se producen en entornos de delincuencia organizada, y esto implica un reto para esclarecerlas y para muchas veces esclarecer desapariciones. Este año estamos trabajando y en un protocolo sobre desapariciones, siguiendo las recomendaciones del MESECBI, porque las desapariciones de mujeres tienen que empezarse a ver como posibles femicidios. Muchos femicidios y empezaron, digamos, su denuncia como una desaparición. Entonces vemos la escalada, digamos, también de asesinatos de mujeres a un ritmo diferente que el de los hombres, desigualdades en relaciones de poder, que se recrudecen, ¿verdad? Y la crisis de volver, digamos, a conceptos que se suponía que estaban superados. Por eso es importante, y me pareció que súper importante esto que nos decía Roxana, de estar atentas, vigilantes, porque los derechos que nosotros, las conquistas que creíamos tener realmente, no son tan conquistas. Hay que estar vigilante, hay que estar constantemente, ¿verdad?, revisando que aquellos derechos que creemos que hemos conquistado, pues que sean realmente una realidad hoy día, que se sigan, que se mantengan. Están matando a chicas jóvenes, hay falta de oportunidades, las mujeres estamos siendo víctimas de diferentes formas de exclusión y discriminación. Los femicidios no necesariamente se esclarecen con la celeridad que quisiéramos, y algunas veces no se esclarecen del todo, ¿verdad? Y entonces hay una impunidad que es necesario reducir. Obviamente, Costa Rica no ha quedado fuera de una ola de reacciones que restan credibilidad a las acciones de las instituciones y del movimiento de mujeres. ¿Cuáles son los retos? Bueno, redefinir planes de trabajo, generar modelos de atención en todas las instituciones para, digamos, enfrentar el COVID sin dejar de atender la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Porque no se puede decir, bueno, que por ejemplo en los sistemas de salud atiendan solo el COVID y que dejen de lado la atención mental, por ejemplo, de las mujeres, ¿verdad? Que es el resultado de situaciones de violencia en su contra, porque eso las desprotege y eso no es atender la salud.
adecuar los servicios de atención en violencia para que las mujeres que estén en condiciones de mayor aislamiento puedan acceder. Nosotros este año lo que hicimos fue también pagar, por ejemplo, un hotel donde pudieran estar un periodo de cuarentena antes de ingresar a un albergue para evitar contagios dentro del albergue, para prevenir, ¿verdad? Cualquier contagio, pero también para proteger a las mujeres. Llegar de alguna manera a estas mujeres y no apostar todo a la virtualidad, digamos, a la posibilidad de atención telefónica, que también hemos hecho atención telefónica o atención, ¿verdad?, por otros medios virtuales, pero no apostar solo a eso. También mantuvimos la estrategia de atención itinerante, que es la posibilidad de que las instituciones llegaran a lugares donde las mujeres, digamos, tienen más dificultades de acceso para llegar a los centros de servicio, entonces llevar los centros de servicio a esos lugares donde ellas viven. Que las instituciones mantengan enfocadas y generen acciones concretas considerando el impacto diferenciado de las mujeres frente al COVID-19, buscar estrategias creativas para involucrar a las comunidades en la protección de las niñas y mujeres en un contexto que tiende más bien a aislar, priorizar acciones en mujeres, jefas de hogar, adolescentes madres, adultas mayores, mujeres con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, y el trabajo permanente en comunicación social a pesar de la falta de recursos. Estos son los retos de siempre, ¿verdad? Y que no tenemos que dejar de lado por los que están naciendo hoy día. Fortalecer la participación de las comunidades, el impulso de la política en el nivel local, recuperar la inversión pública en programas de prevención, porque si no prevenimos la violencia aumenta. Para el sector judicial, la aplicación de protocolos de investigación de delitos de violencia contra las mujeres con enfoque de género, de manera que no quede siempre en el relato de la víctima la carga de la prueba, sino que haya manera siempre de buscar prueba independiente y de trabajar sobre eso. El cambio cultural, que es el reto más importante en la era de la información y las comunicaciones, porque el machismo es una cultura que se transmite de generación en generación y ahora con la posibilidad de las redes sociales, pues aumenta, digamos, esa capacidad, digamos, de transmisión. Pero no hay que desistir en transformar la cultura y garantizar la atención integral y la articulación entre todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, que son todas las instituciones que tienen alguna tarea en la atención o en la prevención de la violencia contra las mujeres. Y esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adina. Muy interesante tu exposición, sobre todo me llevo anotado lo que has dicho sobre llevar los servicios a las mujeres, a donde viven, y resaltar la importancia de la territorialización de estas políticas de género. A continuación va a hablar Celia Arena, pero antes vamos a pasar un videito. Así que, bueno, vamos a verlo ahora. Desde fines de 2019, el gobierno de Santa Fe tomó el compromiso de trabajar por la erradicación de la violencia por motivos de género, atacando sus causas más estructurales mediante políticas institucionalizadas, transversales y con territorialidad en su diseño y abordaje. Con la creación de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, hoy Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, la provincia cuenta con un área para llevar adelante estas políticas en favor de las mujeres y las personas de la diversidad sexual. Este ministerio se propone la transversalización de la perspectiva de género y la territorialización de las políticas a través de iniciativas como la creación de los puntos violetas, entendidos como espacios multiagenciales en puntos estratégicos de la provincia para acercar las políticas públicas a cada santafesino y santafesina. La implementación de la capacitación en Ley Micaela en cada rincón de la provincia, no solamente como la ley lo establece, sino también aplicada en otros ámbitos como clubes, sindicatos, organizaciones y también municipios y comunas. La obligatoriedad de la incorporación de la mirada de género para el ingreso al Poder Judicial y la creación, en conjunto con la Universidad Nacional de Rafaela, de una diplomatura de libre acceso y gratuita para acompañantes en situaciones de violencias.
La violencia por motivos de género posee múltiples causales y en Santa Fe continuamos trabajando para erradicarla con acciones y decisiones firmes para que cada mujer y persona de la diversidad sexual pueda vivir su vida libre de violencias. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a Celia Arena, nuestra secretaria de Estado de Igualdad y Género. Fue diputada de la Nación y vicepresidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, 2009 a 2013. Jefa de asesores del senador nacional Omar Perotti. Se desempeñó como directora provincial de Acción Social del Gobierno de la provincia de Santa Fe y directora provincial del Menor, la Mujer y la Familia. Cumplió funciones como representante de la provincia de Santa Fe en el Consejo Nacional de la Mujer. Fue directora de la Delegación Argentina del Parlamento Latinoamericano y Eurolat en el Congreso de la Nación. Muy bienvenida, Celia, te damos la palabra. Bien, muchísimas gracias por la participación en este seminario que se viene desarrollando con tanta riqueza, así que compartimos con mucho gusto las exposiciones de Roxana y Adina y nos demuestran cuánta coincidencia hay en la mirada que tenemos, tanto en lo regional como en la cuestión que Adina comentaba en Costa Rica, las cuestiones de instrumentación a nivel nacional. Pero un segundito, ¿ya? Está cancelado el audio. Este está prendido. Solicitar reactivar el audio del anfitrión que desea que usted reactive el audio. ¿Cómo se llama? Bueno, vuelvo con estas cuestiones de la tecnología, vuelvo a saludar, un gusto formar parte de esta experiencia y de esta cooperación triangular que implica el seminario tan rico que estamos compartiendo con Costa Rica. Decía que compartir las palabras de Roxana y Adina nos muestra y nos marca la gran cantidad de coincidencias que tenemos a nivel regional y a nivel nacional en cuanto a la que comentaba Dina, la experiencia particular de Costa Rica en las cuestiones de violencia y sobre todo la mirada de cómo nos afectó la pandemia, ¿no? Así que yo voy a comentar un poco algunas cuestiones de la provincia de Santa Fe. Voy a empezar a pasar unas filminas. Vamos a la siguiente. Primero quiero encuadrar un poco en el contexto de lo que para nosotros es un pilar de lo que tiene que ser la instrumentación de políticas de género para que sean efectivas y sobre todo para, en esta cuestión que estamos desarrollando hoy, atacar la violencia por razones de género. Uno de esos pilares es la institucionalidad. Hoy vemos que en el mundo el grado de institucionalización de las políticas de género creció en los últimos tiempos y en la mayoría de los países hay ministerios o áreas específicas que se ocupan de estos temas. En nuestro país, a partir de diciembre del 2019, hay un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Todas las provincias tienen un área con un rango interesante, subsecretarías, secretarías. Y en el caso de la provincia de Santa Fe, es la tercera provincia que a partir de este mes, del mes de junio, tiene este Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. Específicamente en la provincia, hasta diciembre del 2019, cuando asumió esta gestión, encabezada por nuestro gobernador Omar Perotti, y por una decisión clara de jerarquizar y de tomar medidas de fondo en estas cuestiones, pasamos de un tercer nivel de gestión, la Subsecretaría de Políticas de Género, que dependía de una Secretaría de Políticas Sociales, que dependía de un ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social. Una mirada y una presencia interesante, pero encapsulada en un área que atiende las poblaciones más vulnerables, que es fundamental,
Pero la perspectiva de este gobierno es, a partir del 2019, crear una Secretaría de Estado con rango ministerial, o sea, con independencia de cualquier ministerio, y la decisión del gobernador fue poner el tema en un absoluto plano de igualdad con el resto de los ministerios y por eso pasamos a ser ministerio. La cuestión de la institucionalidad tiene que ver sobre todo con desburocratizar, por un lado, por hacer mucho más simple las resoluciones que se toman y sobre todo con hacer hincapié en los otros dos pilares. Yo hablaba de la institucionalidad recién y hay otras dos cuestiones que son sumamente importantes y que le dan sentido a esta institucionalización. Que las políticas de género, como se manifestó, y acá tienen que ser transversales a todas las áreas de gobierno. Entonces, esa es una cuestión fundamental para esta gestión, desarrollar líneas de trabajo y de acción con cada una de las áreas de gobierno. Y por otro lado, el otro pilar es la territorialización. La provincia de Santa Fe es una provincia muy extensa, nosotros decimos siempre que tiene dimensiones de país y las comparamos con algunos países de la región por su superficie, pero además tiene 365 gobiernos locales. Es una provincia extensa, diversa, culturalmente, diversa a nivel de volumen de sus localidades. Tenemos ciudades que superan los 3 millones de habitantes y localidades que no llegan a los 1000. Así que, bueno, esta es un poco el contexto de lo que representa la provincia de Santa Fe. Y, digamos, en esta cuestión de la institucionalización que vemos en esta filmina, a nosotras siempre nos gusta resaltar que esto tiene que ver con la gran movilización y con la gran presencia del movimiento organizado de mujeres. En toda nuestra región esto se da, en nuestro país tiene una importancia muy fuerte y realmente lo que logró es poner en la agenda pública y tomar, que los gobiernos tomen para esta demanda para dar respuesta desde la institucionalidad del Estado. Pasamos a la otra filmina. Un poco para hacer como un raconto del mismo contexto, lo que es la violencia de género en la pandemia. Nosotros como provincia, nuestro gobernador tomó decisiones al inicio, un poco lo que se manifestaba, ¿no? La situación que provocaba saber que el aislamiento, que era algo absolutamente necesario para cuidarnos a nosotras, a nosotros, a nosotres, pero también a los otros, también implicaba un riesgo mayor para las mujeres que estuvieran atravesando situaciones de violencia de género, por lo cual teníamos que tomar medidas muy específicas para garantizar que pudieran acceder a la protección y a los espacios de denuncia. En ese sentido, por un lado, se declaró servicio esencial todo el sistema de protección integral contra las violencias en el primer decreto que estableció el aislamiento. Se difundieron todas las líneas de contacto directa y por WhatsApp. El Ministerio de Mujeres de la Nación, que es quien gestiona la línea 144, una línea de atención gratuita, amplió esa atención, la atención de esta línea a números de WhatsApp específicos. Hoy es el 144 que se puede contactar por WhatsApp. El año pasado eran 3 números a los cuales las mujeres podían tomar contacto para hacer denuncias o para pedir ayuda o para hacer consultas. Por otro lado, se logró la prórroga automática de las medidas de protección judicial que podían estar venciendo durante la cuarentena. En ese contexto entendimos que mucho de lo que se manifestó se da en todos los espacios, que sigue siéndolo hoy, absolutamente necesaria la asistencia económica y los apoyos para las víctimas, para quienes estén atravesando situaciones de violencia de género, mujeres y personas de la diversidad sexual. También hubo un decreto que exceptuó a las mujeres que estuvieran en situación de denunciar o de pedir ayuda, las exceptuaba del aislamiento, o sea, podían trasladarse. Esto se notificó a todas las fuerzas de seguridad. También
avanzamos con un sistema de registros para que todos los equipos de la provincia pudieran tener acceso y manejar el mismo sistema de registro, un sistema informático de casos. Eso nos parece que es fundamental, la gestión de la información. Lo empezamos en la pandemia, pero en realidad es un eje central de la gestión también. Se estableció un fondo especial para los municipios de comuna, estos 365 que decía, un fondo especial para la atención de las situaciones que se dieran o que se incrementaran situaciones o casos de violencia por el COVID para los municipios de comunas y para la red de casas de protección. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos 16 casas de protección, muchas gestionadas por municipios y comunas con apoyo y acompañamiento de la provincia y otros por organizaciones de la sociedad civil. Y por otro lado también nos pareció muy importante articular con espacios seguros, con espacios amigables para las mujeres y como uno de los servicios declarados esenciales fue la de las farmacias, la atención en farmacias. Avanzamos en un acuerdo con los colegios de farmacéuticos que llamamos farmacias violetas. Compartimos protocolos de atención, números telefónicos, formas de abordaje con todas las farmacias que se quisieron sumar cuando en ese ámbito se detecta una situación de violencia o alguna mujer pueda pedir ayuda y acceder a esos espacios. Pasamos a la otra. Ese es un poco lo que acabo de decir, es como un resumen. Hubo otras cuestiones, pero fueron como acciones muy concretas que fuimos tomando en el marco del COVID, sobre todo en el inicio, pero que bueno, después seguimos trabajando con cada gobierno local y con cada organización. Hoy nosotros, desde la gestión, podemos marcar algunos hitos o algunas cuestiones que son centrales, tanto en la prevención como en la atención y en la protección y en la asistencia. En la prevención, en esta pantalla podemos ver 3 cuestiones. Yo me voy a centrar en la ley Micaela porque nos parece que es un hito a nivel legislativo, pero a nivel de instrumentación también. Después también la diplomatura, que en el video hacíamos referencia, una diplomatura para el abordaje y el acompañamiento y abordaje territorial de las situaciones de violencia de género. Lo que hacemos es trabajar en conjunto con la Universidad Nacional de Rafaela en esta diplomatura. Es una diplomatura de pregrado que tuvimos una alegre noticia el día que la presentamos y que comenzó la inscripción. Ese primer día se inscribieron 800 personas. Finalmente hay 1.700 personas cursando esta diplomatura de pregrado que dura unos 9 meses y que tiene que ver justamente con brindar las herramientas para que las personas que están en el territorio, que están en cada gobierno local, puedan acompañar a las mujeres y disidencias que atraviesan situaciones de violencia de género, que tengan las herramientas para el abordaje, también para hacer las derivaciones o los acompañamientos necesarios. Por supuesto que el seguimiento y todo el trabajo con las mujeres lo hacemos desde la provincia y desde cada uno de los gobiernos locales, pero es muy importante este recurso en cada una de las localidades de nuestra provincia. También que se mencionaba, creo que Roxana mencionaba la importancia de un poder judicial con perspectiva de género, y en ese sentido nuestro gobernador firmó 2 decretos el año pasado estableciendo la capacitación obligatoria en perspectiva de género y diversidad para quienes aspiren a ingresar al Poder Judicial de la provincia. O sea, todas las personas que se inscriben en el proceso que lleva adelante el Consejo de la Magistratura para la selección de quienes después van a formar parte de las ternas que la legislatura, la Cámara de Diputados y Senadores aprueba, tienen obligatoriamente que hacer este curso que es dictado por la Escuela de Abogados de la provincia, la Secretaría de Justicia y por la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, y que
no es una simple cuestión teórica, sino que esencialmente trata de ir a la médula de la formación, haciendo análisis de casos y realmente planteando la interpelación desde la práctica de estos conocimientos. La primera edición fue el año pasado, finalizó el 25 de noviembre. Y bueno, fue el primer proceso, participaron más de 300 personas que aspiran a ingresar al Poder Judicial. Nos parece que esto es muy interesante porque es poner la mirada específica en la necesidad de este perfeccionamiento, de esta formación, no solamente para quienes van a trabajar en estos temas, sino para todos los fueros. Y además se estableció que es obligatoria en el concurso de oposición, en el examen de oposición, es obligatoria la indagación del tribunal sobre este tema. En cuanto a la atención, tenemos la guardia permanente, tenemos siempre, no solamente la provincia, sino cada gobierno local, sobre todo en las ciudades más grandes, guardias de atención telefónica. La de la provincia es, por ejemplo, la responsable de hacer las derivaciones a las casas de amparo. Perdón. Y como medida innovadora, desde el gobierno provincial, presentamos en el mes de marzo la creación de 40 puntos violetas a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Estos puntos violetas son espacios multiagenciales en lo que llamamos microregiones. Están en esos puntos violetas en 40, miro para allí porque tengo el mapa. Esos puntos violetas están en una ciudad, pero nuclean a gobiernos de una microrregión. Y para empezar a funcionar se conforma una mesa de gestión donde están representados esos gobiernos locales, municipios o comunas de cada una de las microrregiones. Y a partir de esa mesa de gestión se establecen las prioridades. La idea y la propuesta es trabajar sobre las prioridades que se definan, que tengan que ver con la promoción de derechos de las mujeres, con trabajar la autonomía económica, con que sean un punto en donde se avance o las mujeres puedan acceder a los programas tanto de la provincia como de la Nación. El Ministerio de Mujeres de la Nación tiene un programa que hace foco en la autonomía económica para quienes atraviesan situaciones de alto o altísimo riesgo, que se llama Acompañar, que equivale a 6 meses el equivalente al salario mínimo vital y móvil. Y bueno, esto es como una primera etapa de acompañamiento justamente en estos casos como una herramienta muy concreta para poder salir de estas situaciones de violencia. Y también trabajamos, un eje muy importante para nosotros es la gestión de la información, y en ese sentido firmamos un convenio entre el Ministerio Público Fiscal de la provincia, entre el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, para poder tener este registro único en el cual podemos ver no solamente quiénes son, dónde están, cómo se dio, sino también el desarrollo, qué pasó, poder ir para atrás, qué pasó con esas mujeres. La idea es buscar en qué punto falló el Estado, si hubo denuncias anteriores, nos permite rastrear eso, y también después cómo sigue el proceso judicial. Así que bueno, esto es muy reciente, vamos a tener el primer informe dentro de muy poco tiempo, pero es un avance en ese sentido. Pasemos a la otra filmina. Les decía que quería hacer un poco de hincapié en Ley Micaela. Ley Micaela es un hito muy importante a nivel legislativo en nuestro país, pero como les decía, a nivel de instrumentación concreta. ¿Por qué se llama Micaela? Micaela García fue una joven entrerriana, militante feminista, militante política también, que fue violada y asesinada en el 2017 en su ciudad, en la ciudad donde ella estaba estudiando.
Micaela fue violada y asesinada por Sebastián Wagner. Su femicida estaba con libertad condicional, condenado por 2 violaciones anteriores. Cuando quienes motorizaron la sanción de esta ley son sus papás, Andrea y Yuyo García. Y la verdad que lograron transformar un hecho de dolor inmenso en esto que es sumamente disruptivo. Y es muy movilizador cuando ellos cuentan que cuando ellos empiezan a buscar a Micaela y bueno, cuando después de 2 días de buscarla aparece su cuerpo, se enteran que un padre de otra mujer el día viernes había ido a la comisaría del lugar a hacer la denuncia y el comisario no le tomó la denuncia porque le dijo que la jueza no estaba, que volvía el lunes, que vuelva el lunes. Entonces, Yuyo y Andrea dicen, no tenemos ningún reproche hacia ese policía, muy por el contrario, él nos acompañó muchísimo en todo ese tiempo. Y no tenemos ningún reproche porque nadie puede aplicar lo que desconoce. Y ese hombre no tenía conciencia de las consecuencias que podía tener esa decisión. Porque como Sebastián Wagner estaba con libertad condicional, si él hubiera tomado esa denuncia, el femicidio hubiera quedado detenido, con lo cual la historia de Micaela hubiera sido otra. Esto, si nosotros unimos todo lo que pasó en Argentina, 2015, el movimiento de Ni Una Menos, 2015 surge como una reacción muy fuerte al femicidio de Chiara Páez, del sur de la provincia de Santa Fe, y es un movimiento espontáneo y muy, muy fuerte, donde las mujeres gráficamente copamos las calles de todo el país. Si esto lo vemos, la presencia permanente del movimiento de mujeres, lo que implicó desde el 2015 en adelante, y el trabajo que los papás de Micaela, papá y mamá de Micaela hicieron, termina en la sanción de esta ley, que es muy interesante porque es una ley en clave de derechos humanos. Es una ley no punitivista, sino que hace foco en la prevención. Esencialmente, ¿qué manifiesta Micaela? La ley Micaela es una ley de capacitación obligatoria en perspectiva de género a los y las agentes públicos de los 3 poderes del Estado. Capacitación obligatoria en perspectiva de género para prevenir la violencia. Claramente, lo que nos está diciendo es, si nosotros trabajamos mucho en la prevención, si nosotros logramos que cada persona que trabaja en el Estado, en cualquier rango de trabajo, conozca las herramientas y entienda que cada decisión que toma puede ayudar a prevenir todos los tipos de violencias, también vamos a estar evitando femicidios, que tiene que ver un poco con lo que decía Dina del cambio cultural que es tan necesario. Nosotros en la provincia de Santa Fe, nuestro gobernador, en el decreto reglamentario de esta ley, hay una ley de adhesión provincial y en el decreto reglamentario establece la actualización cada 2 años y una valoración positiva al momento de que los y las agentes concursen para ascender. Nosotros, desde que empezamos en diciembre del 2019, la ley se reglamentó en marzo del 2020, llevamos adelante la capacitación, por un lado a todos los funcionarios y funcionarias políticas, desde el gobernador, vicegobernadora, los funcionarios. Tuvimos 3 encuentros y para finalizar, esto lo cuento porque tiene que ver con esto que decía, no es una cuestión de contenidos teóricos, sino una interpelación a nuestras propias prácticas. Como finalización de esa capacitación, para quienes tenemos responsabilidad política de gestión, es hacer un trabajo que tenga que ver con un proyecto específico del área o una mirada diferente o un replanteo de algún programa en base a lo que se aprendió o a lo que se debatió con la instrumentación de la ley Micaela.
Esto ya lo terminamos, fue la primera capacitación que hicimos, pero además de eso estamos llevando adelante de manera virtual, pandemia mediante, la capacitación ya hacia todo lo que es conducción central, toda la planta de agentes del Estado. Como vamos trabajando, tenemos una metodología y vamos incorporando determinados sectores, además de trabajar por rango jerárquico, después vamos incorporando distintos sectores. El primero que se incorporó fue todas las fuerzas policiales, jefas y jefes de policía de toda la provincia. Esto lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Cada una de las capacitaciones que hacemos la vamos abordando con los ministerios que están involucrados. En el caso del Ministerio de Seguridad es muy interesante porque a partir también de diciembre de 2019 se creó la Subsecretaría de Bienestar y Género en la Policía, que trabaja específicamente al interior de la fuerza policial con las mujeres policías. Y vamos trabajando en conjunto la instrumentación de esta ley, los módulos comunes a todos y a todas y un último módulo que tiene que ver específicamente con la responsabilidad de las fuerzas de seguridad. Ya hoy tenemos más de 4.300 personas a las que llegamos, pero por una decisión también clara, nosotros avanzamos más allá de lo que establece la ley de la capacitación de los 3 poderes y avanzamos trabajando con los municipios y comunas. Ya capacitamos a 267 municipios y comunas, en esto que capacitamos a los intendentes, las intendentas, sus gabinetes o los presidentes y presidentas comunales y sus comisiones comunales, eso depende de la cantidad de habitantes de la localidad, y a los equipos técnicos que cada gobierno local tiene. A equipos técnicos los capacitamos con el criterio de formación de formadores y formadoras, para que quede capacidad instalada en cada uno de los lugares de nuestra provincia. Y también avanzamos con organizaciones de la sociedad civil, con sindicatos, con clubes. Tenemos, con los sindicatos más de 15 convenios que estamos llevando adelante esta capacitación. Y también que esto es una decisión de nuestra gestión a nivel provincial. En esta instrumentación de Micaela, además de perspectiva de género y diversidad, además de discutir las herramientas, la legislación, de tener acceso a todo esto, trabajamos el tema de las masculinidades, porque entendemos que también esa es una herramienta muy, muy importante de debate y de construcción de una manera de relacionarnos diferente. Y es muy, pero muy interesante. Para nosotros es esencial poder trabajar dispositivos no punitivistas y en ese sentido también estamos planteándonos para este año avanzar en un dispositivo de atención a varones que ejercen violencia. En nuestro país hay algunas provincias que lo tienen, una de las pioneras fue la provincia de Córdoba, con quien estamos avanzando en un convenio para poder trabajar en conjunto porque nos parece que es muy importante, siempre desde la perspectiva de las mujeres y de la víctima, pero es muy importante poder trabajar, tener un dispositivo de atención integral que promueva este tipo de espacios. Pasamos a la otra. Finalmente, los desafíos que nosotros entendemos y en base a los cuales estamos definiendo las políticas a instrumentar y a llevar adelante tienen que ver con la ruta crítica. Estamos avanzando hacia espacios multiagenciales. Pensamos y coincidimos en que el Estado tiene que unificarse ante las situaciones de violencia por razones de género y no las mujeres que tienen que ir a la comisaría a hacer la denuncia, después tienen que ir hasta el Ministerio Público Fiscal, hasta la Fiscalía o hacia el Tribunal de Familia o probablemente a un centro de salud también para atenderse. Entonces, avanzar hacia eso nos exige un trabajo muy coordinado con varios ministerios, una mesa interministerial y la idea y el proyecto y sobre lo que estamos trabajando es tener espacios multiagenciales
en las ciudades más grandes para que podamos converger desde la policía, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de Salud, centros de cuidado infantil. Eso es uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos en cartera relacionado con el tema de la atención a las situaciones de violencia. Por otro lado, la gestión de la información nos parece fundamental. En esto hay un trabajo articulado. El presidente creó a principios de año, en marzo, el Consejo Federal de abordaje de situaciones de violencias extremas, que está conformado por las áreas de seguridad, de justicia y de género nacional y espejo en cada una de las provincias. Esto implica tener un formulario único de toma de denuncias y tener un sistema centralizado de la información de las mujeres que realizan las denuncias o que entran dentro del sistema de protección integral. Esto es importantísimo, nosotros lo estamos trabajando a nivel provincial, pero es muy importante el trabajo con el Ministerio de Mujeres de la Nación y con el Gobierno Nacional a través de este Consejo. Esencialmente hay una cuestión que este gobierno entiende que es fundamental, que es que paralelamente a aceitar y trabajar para esto que estaba diciendo, un Estado unificado ante las víctimas o ante quienes requieran nuestro sistema de protección integral, esto es fundamental hacerlo, pero esencialmente entendemos que también a la par, exactamente a la par, tenemos que ir trabajando sobre las desigualdades estructurales que están en la base de esas espirales de violencia. Si nosotros miramos, coincidimos con los números que hoy se manifestaban en muchos casos, en muchas cuestiones. Por un lado, la brecha de desempleo que afecta mayoritariamente a las mujeres es de 15 puntos en la provincia de Santa Fe, en el último informe de la encuesta permanente de hogares, y que afecta sobre todo a las mujeres jóvenes entre 16 y 29 años, la sobrecarga de tareas de cuidado y cómo la pandemia agravó esta situación, lo que va en detrimento de las trayectorias laborales y de proyecto de vida de las mujeres. Así que son cuestiones fundamentales a trabajar porque están como en la base de la desigualdad. En ese sentido, avanzamos desde el año pasado en una herramienta muy importante que es tener un presupuesto con perspectiva de género, o sea, el instrumento más duro de una gestión, pero el más importante y más trascendente, porque nos permite poder medir, primero definir, el año pasado planteamos 13 programas desde el presupuesto de la provincia con indicadores específicos que nos van a permitir medir cómo impactan en el avance para cerrar esas brechas de desigualdad los fondos y los recursos que se asignan desde el gobierno provincial. Y nos permite también avanzar en esto que yo manifestaba al principio de la transversalidad, porque estos 13 programas sobre los que trabajamos el año pasado son, del presupuesto que se está ejecutando este año, corresponden a 8 ministerios distintos del gobierno de la provincia, de los 13 que tiene. Y vamos a avanzar este año con la idea de que abarque a todas las áreas de gobierno. Así que esto es un poco lo que nos anima, trabajar esas desigualdades estructurales, trabajar en profundidad y poder también unificarnos en la respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Celia, por tu exposición. Realmente es enorme el trabajo que se viene realizando en esta Secretaría, ahora Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, y queda un largo camino por recorrer. Recordamos que la sesión está siendo transmitida por las redes sociales de la Secretaría y que van a quedar para luego ver si no pudieron verlo en vivo, para que lo puedan ver nuevamente. Y voy a proceder a hacer una pregunta dirigida a Roxana. Me había quedado pensando en un punto muy interesante que mencionaste, donde hablaste de igualdad sustantiva y ausencia de discriminación.
En este sentido, y resaltando la importancia que tiene que visibilicemos todos los tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres y por motivos de género, es que te pregunto, para vos, ¿qué estrategias se pueden tejer para abordar la violencia política hacia las mujeres? Tanto para adentro como para fuera de las organizaciones o partidos a los que pertenecen. Bueno, sí, este es uno de los grandes temas, ¿verdad? Que se están abordando ahora con más profundidad. Sobre eso, creo que lo que podríamos o diríamos, la violencia política se está conceptualizando apenas en algunas leyes. Por ejemplo, contamos con leyes en Bolivia y otros países donde realmente se sanciona esa violencia política que podemos ver en los diferentes, por ejemplo, en los parlamentos, asambleas, en los mismos poderes judiciales, ¿no? Todo lo que es administración de justicia, se ve esa violencia política en los poderes locales también, con mucho más énfasis y menos visibilidad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en los GAT provinciales, o sea, los gobiernos autónomos provinciales. Entonces, es una violencia que yo diría que está como en una etapa, no de que no se da, sino en una etapa de conceptualizar y de visibilizar, lo cual es muy importante. Eso me hace recordar cómo en la primera ola de considerar el feminismo, se decía, bueno, lo que queremos, decían, queremos estar en todos los espacios, pero luego viene Celia Morot, dice, pasamos del hambre a la sospecha, ¿no? A la hermenéutica de la sospecha, o sea, no era suficiente estar, sino nos dimos cuenta que estando ahí había una serie de obstáculos que no solo era el espacio, sino todos los obstáculos y los techos de cristal a los cuales se enfrentan las mujeres, y en este caso, extrañamente, es tardía la denuncia a estar ahí. Ahora, yo creo que tiene que ver es como un proceso histórico que va desde las acciones afirmativas para que las mujeres pudiesen estar en puestos de representación política, ¿no? En los partidos, y ahí es donde se empieza a ver esta realmente violencia institucionalizada política. Creo que hace falta también una serie de reflexiones a nivel interno del movimiento, ¿no? Sobre esto y seguirlo poniendo en la palestra de la pública. Bien. Y tiene que ver con el tema este que bien vos decís, no es solo tener acceso o oportunidad, no solo tener oportunidad, sino garantía en el acceso. Totalmente. Creo que en ese sentido vamos y recordar las palabras que siempre me recuerdo que ha dicho Celia en una presentación de los puntos violetas, que es vamos hacia la feminización de la política, y eso creo que es el camino correcto para todos y todas. Bueno, agradecemos los saludos de las diferentes localidades de Santa Fe que se están conectando por el Facebook y que han participado de este encuentro tan ameno, y a otras provincias argentinas que también participaron, y gente de Guatemala, Ecuador y Costa Rica. Así que bueno, les mandamos muchos saludos y les agradecemos por haber participado, Roxana, Adina. Bueno, y cerramos recordando que este encuentro formó parte del Seminario Internacional Avances y Desafíos de Políticas Públicas para la Igualdad de Género en América Latina, y les invitamos al cuarto y último encuentro el día 23 de junio, que es miércoles, a las 2 p.m. Costa Rica, 5 p.m. Argentina, que va a tratar sobre ambiente y desarrollo sostenible con perspectiva de género. Así que ahí nos estaremos viendo y les deseo buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias.
Chao.